Yo soy la doctora Cecilia García, residente de la especialidad de psiquiatría, y el día de hoy les voy a hablar sobre las definiciones de los trastornos de conducta alimentaria más frecuentes. A modo de introducción, es importante recordar que los trastornos de la conducta alimentaria son un grupo de problemas mentales, caracterizados por una conducta alterada respecto a la ingesta alimentaria y pensamientos erróneos en referencia a la dieta, peso e imagen corporal. Estas cogniciones o pensamientos alterados y conductas alteradas ocasionan en las personas que lo padecen graves problemas, tanto físicos, psicológicos y sociales. Los TCA, como también son conocidos estos trastornos de conducta alimentaria, son patologías de origen multifactorial, interviniendo en estos factores genéticos, biológicos, psicológicos y socioculturales. Mayoritariamente solemos diagnosticar estos trastornos en la adolescencia y con más frecuencia en la población femenina. A pesar de que se trata de enfermedades graves, pueden remitir si se detectan de forma precoz y se realiza un tratamiento multidisciplinario y psicoterapéutico adecuado. En esta oportunidad, les voy a hablar de dos de ellos, los más frecuentes: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Los objetivos de esta capacitación son que conozcan las definiciones sobre anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, para que así estas patologías puedan ser identificadas y diagnosticadas y tratadas de manera temprana, mejorando así su pronóstico. Y también que sean capaces de diferenciar entre los dos conceptos para tener diagnósticos más precisos. La anorexia nerviosa, que es el trastorno más conocido dentro de este grupo, se trata de un trastorno que en el pasado se diagnosticaba de modo erróneo, ya que se consideraba que estos pacientes padecían una enfermedad física. Y es así que en 1860 Marcel lo consideró como una forma de hipocondriasis. Luego, en 1975, Crisp consideró que el trastorno es en su origen una fobia al peso, un temor a aumentar el peso corporal, y no solo un trastorno de la alimentación, como los que hay durante la infancia. Destaca también el miedo a perder el control, que se reflejaba en el pensamiento que si uno come de forma normal, será incapaz de parar y engordará. En 1979, Dalí y Gómez, en diferentes series de casos, evidenciaron que la proporción de casos masculinos era mucho menor y variaba entre 1 de cada 20 casos o 1 de cada 10 casos en otras series. Y asimismo enfatizaron que esta es una enfermedad sobre todo de mujeres jóvenes y que la proporción de varones afectados es mayor durante la infancia. Podemos definir la anorexia nerviosa como un deseo irrefrenable de estar delgado, asociado a comportamientos voluntarios para conseguirlo, como una dieta restrictiva estricta y conductas de tipo purgativo, como vómitos autoinducidos, abuso de laxantes, uso de diuréticos, también en abuso, y otros. Y que a pesar de la pérdida de peso progresivo que van a ir teniendo estos pacientes, la persona muestra un miedo intenso a ser obesa. Vemos en la imagen de la derecha cómo la chica tiene una cara, el GIF, ¿no? Tiene una cara como de terror, ¿no? Es justamente este terror que se presenta en esas pacientes.
Estas presentan distorsión de la imagen corporal, como también se ve en la imagen, con preocupación extrema por esta, y persisten en conductas de evitación hacia la comida. Es una conducta fundamentalmente evitativa. Y si es que comen, realizan pues acciones compensatorias para contrarrestar lo que han ingerido, como puede ser en muchos casos la hiperactividad física. Pueden llegar a realizar 2 horas seguidas de ejercicio, incluso más, 3 horas de ejercicio intenso, ¿no? En ese trastorno hay una pobre conciencia de enfermedad y la atención del paciente todo su tiempo lo dedica o está centrado a la pérdida ponderal, lo que genera en la persona estados de desnutrición pues severos, graves, que pueden poner en riesgo su salud, incluso pudiendo llegar a la muerte. En cuanto a la bulimia nerviosa, Russell es el que describe por primera vez esta condición en 1979. Luego Feinberg y Cooper, en 1984, describieron que, aunque el paciente esté en un peso más o menos normal, suele haber una historia de anorexia nerviosa con pérdida de peso. Y a su vez señalaron que la distorsión de la imagen corporal también es una característica en esta enfermedad, al creer el paciente que está demasiado gordo, ¿no? O que pesa demasiado. Luego Garner y compañía, en 1996, mencionan que hay evidencias de que la insatisfacción que siente el paciente con su cuerpo deriva de la insatisfacción con ciertas evaluaciones cognitivas, que no dependen de la percepción sensorial, aunque sí puede verse influenciada por su estado de ánimo. Luego, Cash y Daigle, en 1997, señalan que hay una notable insatisfacción con el cuerpo en la bulimia nerviosa, similar a la que se produce en la anorexia nerviosa. Y además, varias conductas inapropiadas pueden tener lugar, como el consumo excesivo de alcohol, robos, sobre todo de comida, y autolesiones deliberadas del paciente. Además de una amplia variedad de complicaciones físicas que se derivan justamente de estas conductas purgativas y del vómito inducido que presentan estos pacientes bulímicos. En cuanto a la definición de la bulimia nerviosa, esta se caracteriza por episodios recurrentes de atracones. Pero primero definamos qué es un atracón. Entonces, es la aparición repentina de un episodio durante el cual se ingiere grandes cantidades de alimentos de forma rápida y acompañada de una sensación de pérdida de control sobre la ingesta, que dura un promedio de 2 horas y que luego del cual se van a presentar sentimientos de culpa y disgusto por uno mismo. Retomando ahora el concepto de lo que era la bulimia nerviosa, entonces, este se va a caracterizar por episodios recurrentes de atracones, que ya hemos visto cómo están caracterizados, combinados con conductas de compensación inapropiadas, como vómitos, uso de purgantes, entre otros. Estos atracones y las conductas compensatorias van a generar en los pacientes un malestar físico intenso. Los más frecuentes que vamos a evidenciar nosotros van a ser dolor abdominal, náuseas, malestar general, sensación de cansancio. Entonces, debemos recordar que para identificar un trastorno de conducta alimentaria, debemos tener justamente esos conceptos que les he mencionado de forma clara, para así poderlos buscar en los pacientes, porque no buscamos lo que no conocemos. Y además,
Me gustaría que no olviden que la diferencia fundamental entre estos dos pacientes, el bulímico y el anoréxico, que son, como les decía, los trastornos de conducta alimentaria que se presentan con más frecuencia en la práctica clínica, va a ser que los pacientes con anorexia nerviosa van a presentar una disminución marcada del peso. Estos pacientes con anorexia siempre van a estar por debajo, con un IMC anormal, o de bajo peso o de muy bajo peso. En cambio, en su contraparte, los pacientes con bulimia van a ser pacientes que se van a presentar con los síntomas mencionados, pero no van a presentar este bajo peso. Van a tener o un peso dentro de rangos normales, un IMC normal, o incluso son pacientes que se pueden presentar con un IMC en sobrepeso, incluso en obesidad, debido a los atracones que realizan. Recuerden que la anorexia es más un comportamiento restrictivo. En cambio, la bulimia es más predominan más los pensamientos compensatorios. Pero hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener una anorexia nerviosa que presente atracones. Entonces la diferencia fundamental está en el peso. Y eso hay que recordarlo. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.